Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un país donde la disciplina y el respeto son la base del orden social, las instituciones de la policía y el ejército no solo son pilares fundamentales, sino también símbolos de un orden inmutable. Sus códigos y valores están grabados en la piedra de las tradiciones nacionales, y su autoridad es incuestionable. Cada uniforme, cada insignia de rango, cada reglamento debe garantizar una jerarquía inquebrantable, un orden que se respeta ciegamente. En este contexto, los errores son imperdonables, ya que corren el riesgo de alterar el frágil equilibrio de esta sociedad bien engrasada. Sin embargo, a pesar de esta estructura rígida, el orgullo humano, a menudo alimentado por el miedo y la incomprensión, sigue siendo un enemigo invisible. Este orgullo, a veces reprimido bajo capas de aparente disciplina, finalmente estalla en actos de violencia o rebelión, desestabilizando lo que se había construido con tanto cuidado. Instituciones que antes se creían invencibles a veces, en raras ocasiones, ven su autoridad comprometida por quienes se supone deben defenderla. Esto es precisamente lo que ocurrió una tarde de invierno en una austera oficina del Ministerio del Interior, un lugar donde el honor, la jerarquía y la humanidad se ponían a prueba hasta sus límites más extremos. El oficial Martín Lefebvre era un hombre indudable. Anteriormente un delincuente de poca monta, había forjado una disciplina férrea mediante el trabajo duro y el sacrificio. A sus 35 años, era uno de los oficiales más temidos del Departamento de Investigación Criminal de París. Su reputación se basaba no solo en su eficiencia, sino también en su carácter impetuoso, su terquedad y su capacidad para imponer su voluntad ante cualquier obstáculo. ¿Órdenes? Las recibía, pero a menudo las interpretaba a su manera. No temía desafiar a quienes intentaban cuestionar su autoridad. Para él, la policía representaba el orden y la acción inmediata, donde las teorías y los debates militares no tenían cabida. Consideraba que el ejército existía en un mundo paralelo, de teoría y planificación, muy alejado de las realidades del campo al que se enfrentaba a diario. Ese día, Martín se encontraba en una sala de reuniones del Ministerio del Interior, rodeado de altos funcionarios y militares. La reunión de coordinación entre las Fuerzas Armadas y la policía era una obligación burocrática, uno de esos rituales donde gente de traje se reunía para debatir principios nobles, sin siquiera tocar la realidad de lo que ocurría en las calles. Los militares, dijo, no tenían idea de lo que costaba enfrentarse a la delincuencia, a situaciones extremas donde no cabían discursos grandilocuentes. A sus ojos, solo había desconfianza y desprecio. La sala, con sus paredes frías y ventanas tapiadas, se llenó de un silencio denso. Todos esperaban que el otro diera un paso en falso. Martín miraba distraídamente la mesa repleta de archivos, análisis y proyecciones. Estos papeles no le interesaban. Permaneció erguido, como un soldado dispuesto a responder a una orden que quizá ni siquiera aceptaría. Podía sentir la pesadez de la sala, el aroma a poder concentrado, a jerarquía, vivo en cada respiración. Su mandíbula apretada delataba una creciente impaciencia. Fue entonces cuando ella entró. La general Sophie Dumas apareció, una figura imponente con su impecable uniforme. Era una mujer de unos 40 años, de cabello corto y mirada acerada. Su mirada recorrió la sala, no para buscar aliados, sino para formular la pregunta silenciosa: ¿quién de ustedes merece ser respetado hoy? Su carrera fue ejemplar, con un rigor militar que pocos podían igualar. Había sido entrenada en la escuela de la dureza y la táctica, había vivido conflictos internacionales y misiones de paz, y siempre había demostrado una autoridad incuestionable. Cada gesto, cada palabra, era calculado. En el ejército, Sophie Dumas no era solo una líder, sino una leyenda viviente. Martín, a pesar de su reputación y orgullo, se sintió incómodo de inmediato. Había algo en la actitud del general que lo incomodaba, pero no quería admitirlo. Esta incomodidad se manifestó en una mirada furtiva que lanzó al otro lado de la sala, esperando que nadie notara su reacción. Odiaba ser dominado, especialmente por una mujer, especialmente por alguien a quien consideraba miembro de una institución desconectada de la realidad que experimentaba. La veía como una figura distante, un símbolo de fría autoridad. Sophie Dumas habló con calma mientras presentaba un proyecto conjunto entre el ejército y la policía. Explicó cómo ambas fuerzas debían aunar esfuerzos para combatir el crimen organizado y las amenazas internas del país. Su voz, serena y mesurada, resonaba con un imperativo.
No esperó interrupciones ni desafíos. Pero Martín, incapaz de contener su frustración, se levantó bruscamente. Volvió la cabeza hacia ella, con una mirada penetrante y desafiante. No iba a dejar que ella le dictara su visión del mundo sin reaccionar. Con un gesto brusco, colocó los documentos frente a él, como para indicar que ya había tenido suficiente de aquella farsa. ¿Crees que los militares realmente comprenden la realidad sobre el terreno?, preguntó en voz alta, casi hostil, interrumpiéndola. No intentaba discutir, sino inquietarla. Todas las miradas se volvieron hacia él, algunas avergonzadas, otras marcadas por la incredulidad. La sala, que hasta entonces había bullido con discusiones técnicas y propuestas tácticas, se había congelado repentinamente en una atmósfera pesada y tensa. Todos los participantes estaban absortos en la escena que acababa de desarrollarse ante sus ojos. La magnitud del gesto de Martín era desconcertante. Pero Sophie Dumas no se inmutó. Simplemente levantó la vista de sus documentos y lo miró, con una mirada serena como un mar en calma, pero con una firmeza gélida. Mantenía el control de la situación. Creo, señor Lefebvre, dijo con voz tranquila, pero con innegable autoridad, que cada uno tiene su papel y que el respeto mutuo es lo que nos permite trabajar juntos. Las palabras de Sophie fueron claras, pero su forma de pronunciarlas fue mucho más allá de las simples palabras. No había respondido directamente al ataque, pero lo había desautorizado sutilmente, afirmando su superioridad sin humillarlo abiertamente. Había una fría dulzura en su voz, la clara elección de alguien que conocía el valor de una intervención mesurada. No había desafiado a Martín públicamente, pero la humillación estaba ahí, subyacente, entre líneas. A sus ojos, Martín era simplemente un hombre lleno de orgullo infundado, y lo trataba como tal, no por ira, sino por una especie de fría distancia. Martín, por su parte, no apreciaba en absoluto este enfoque. Herido en lo más profundo, sintió que la ira crecía en su interior. No podía tolerar esa sensación de impotencia. La mirada del general, la calma y mesura de sus palabras, todo en él parecía ridiculizar su autoridad, como si su propia existencia hubiera sido simplemente aniquilada. Siempre había tenido dificultades con las mujeres en puestos de autoridad, un sentimiento visceral, una mezcla de desconfianza y frustración, que nunca se había tomado el tiempo de analizar. Se levantó bruscamente, con el puño cerrado, en un torpe intento de imponer su dominio. Tiró una lima al suelo, el impacto resonó como un trueno en el reducido espacio de la habitación. La atmósfera a su alrededor se volvió más densa, más peligrosa. Su mirada se fijó en el general, cuya postura se mantenía impecable. No pudo aguantar más. Acortó la distancia entre ellos, con el cuerpo tenso, la mente atormentada por la rabia y la frustración. Sin pensarlo, en un ataque de locura, la apuntó con su arma, su mirada se convirtió en la de un hombre angustiado, un hombre que ya no controlaba sus emociones ni sus acciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ya no se oía ningún ruido en la sala, apenas la respiración de algunos testigos que contenían la respiración. El general Dumas no hizo ningún movimiento brusco. Su mirada estaba fija en la mano de Martín, con el arma extendida hacia ella. Estaba tranquila, implacable. En ese momento, encarnaba la estabilidad absoluta, el autocontrol perfecto. No entró en pánico, no reaccionó con miedo. Su calma reflejaba la tormenta que rugía en el interior de Martín, un silencioso recordatorio de su absoluto control sobre la situación. Martín, dijo lentamente, con voz tranquila pero seria, baja el arma. Este no es el camino que debes tomar. Las palabras de Sophie, sencillas y mesuradas, resonaron en la mente de Martín. Pero estaba perdido en su propio torbellino emocional. No podía oír la razón ni comprender la sabiduría que se escondía tras las palabras del general. La vergüenza y la humillación que sentía en ese momento se mezclaban con la ira y el miedo. Era demasiado orgulloso para dejarse vencer por la situación, demasiado cegado por su ego herido. Pero a medida que el silencio se prolongaba, mientras otros observaban el espectáculo, empezó a comprender el peso de sus actos. Los segundos transcurrían como horas, y cada instante hacía tambalear su propia certeza. Respiraba entrecortadamente, con la mente nublada. Al final, no fue un acto de valentía, sino la presión de la realidad lo que le hizo soltar el arma. La bajó lentamente, como si despertara de una pesadilla que casi lo había destruido.
Los demás en la sala, atónitos, se apresuraron a intervenir, sometiendo al agente Lefebvre al instante. No lo dudaron ni un segundo. No tuvo oportunidad de justificar sus acciones. Había cruzado una línea que ningún agente del orden jamás habría soñado con cruzar. Un policía jamás le había apuntado con un arma a un superior, y mucho menos a una mujer. Era impensable. Pero Martín lo acababa de hacer. Y, en un instante, había destruido cualquier posibilidad de redención. El general Dumas, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la sala. No intentó demostrar su superioridad ni humillar aún más al hombre que acababa de atacarla. Sabía que el peso del incidente sería mucho mayor que cualquier palabra. La humillación de Martín era inevitable, pero se negó a dejarse llevar por la venganza. Optó por seguir el procedimiento, esperar a que se completara la investigación y asegurarse de que se hiciera justicia con pleno apego a la ley, sin dejarse llevar por la emoción ni la indignación. El incidente se extendió rápidamente, a la velocidad del rayo. Las imágenes del policía apuntando con su arma a una superiora militar estaban por todas partes, en televisión, en redes sociales y en debates que ardía en todo el país. La conmoción fue profunda, mucho más allá de lo que Martín había imaginado. Los franceses, ya sumidos en tensiones políticas internas, no podían comprender cómo semejante acto pudo haber ocurrido dentro de las filas de sus propias fuerzas del orden. La imagen de un policía que se suponía debía proteger y servir, amenazando tan deliberadamente a una autoridad superior, resonó como un trueno en la opinión pública. Pocas horas después del incidente, el ministro del Interior anunció la suspensión inmediata de Martín Lefebvre. El anuncio causó conmoción en los círculos de poder y comenzaron a circular rumores sobre la gravedad de la situación. Al día siguiente, se abrió una investigación administrativa y fue destituido sumariamente. La rapidez de la respuesta del gobierno, aunque previsible, reforzó la idea de que tales acciones no podían quedar impunes. No se podía tolerar que una autoridad militar fuera puesta en peligro por un miembro de las fuerzas de seguridad, en cualquier contexto. La general Dumas, a pesar del trauma del incidente, mantuvo la calma y la serenidad, aunque una profunda decepción la atormentaba. Siempre había creído en el respeto mutuo entre las fuerzas de seguridad, una creencia que provenía de su experiencia en el ejército, donde la jerarquía y la disciplina se enseñaban por encima de todo. Sin embargo, sabía que la humillación de Martín era inevitable. Sus acciones no habían dado lugar a ambigüedades. Pero se negó a responder a la violencia con violencia, sin dejarse intimidar por la tentación de la venganza. En lugar de regocijarse por su caída, optó por seguir el procedimiento, esperar a que se completara la investigación y asegurarse de que se hiciera justicia, todo ello manteniéndose fiel a su compromiso de servir con dignidad y honor. Para ella, la integridad de su cargo estaba por encima de cualquier satisfacción personal. Más allá de la derrota de Martín Lefebvre, lo más impactante fue el impacto psicológico de este acto. No se trató solo de una carrera perdida, sino de una profunda fractura en el equilibrio institucional. El respeto por las jerarquías y las autoridades, desde el ejército hasta la policía, se vio debilitado. Pero Sophie Dumas también sabía que este tipo de fractura podría, con el tiempo, sanar si se adhería a los principios fundamentales de responsabilidad y reconciliación. Martín Lefebvre, ahora suspendido y degradado, se encontró sin trabajo, rechazado por sus compañeros y consumido por el peso de la vergüenza. Lo que no había previsto era la soledad que esto traería consigo. Todo lo que había conocido hasta entonces, respeto, reconocimiento, incluso arrogancia, se desmoronaba a su alrededor. Intentó defenderse en los medios, alegando que había actuado bajo presión, que en realidad no había pretendido amenazar la vida del general, pero sus excusas fueron inútiles. Las imágenes de sus acciones se habían transmitido a nivel nacional, y ninguna palabra, por sincera que fuera, podía borrar lo que había hecho. Su prometedora carrera se hizo añicos como un cristal bajo el impacto de un acto irreflexivo. Martín, acostumbrado a ver a otros someterse, se encontró confrontando una autoridad superior a la suya, la de la justicia, la de la jerarquía. Al atacar a una figura de autoridad legítima, había, en cierto sentido, atacado al propio sistema del que formaba parte. El sistema, a su vez, lo había rechazado. Sophie Dumas, por su parte, nunca intentó humillar aún más a Martín. Aunque su acto fue imperdonable, sabía que la redención se lograba aceptando los propios errores. No pretendió explotar su poder para socavar aún más al oficial caído. Más bien,
simplemente le pidió que asumiera la responsabilidad de sus actos, manteniéndose fiel a su compromiso de servir a su país con dignidad. Esta actitud, marcada por la firmeza pero también por la compasión, reflejaba su profunda convicción de que la justicia, en su máxima expresión, consiste no solo en el castigo, sino también en la rehabilitación. Los meses siguientes fueron difíciles para Martín. Vagó de una pequeña misión a otra, intentando recuperar su lugar en un mundo donde había perdido su legitimidad. Fue un largo camino, lleno de frustraciones y cuestionamientos. Sin embargo, poco a poco, la verdad se le fue haciendo presente. Lo que había hecho no fue un simple error de juicio, sino un acto profundamente desestabilizador, no solo para la institución, sino para su propia alma. Comprendió que no solo había perdido su trabajo, sino también la confianza de sus colegas, su familia y la de él mismo. Era una tarde brumosa, en un evento público, cuando Martín vio por primera vez al general Dumas, como si el destino lo hubiera llevado al lugar donde finalmente se enfrentaría a sus demonios. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y con tono respetuoso, pidió perdón. Fue un acto de humildad, de aceptación de su propia debilidad. Sophie lo miró largo rato, con una mirada penetrante pero serena, como si estuviera escudriñando su alma. Nunca le había guardado rencor, aunque el acto que había cometido era grave. Pero también sabía que la única manera de ayudarlo a reconstruir su vida era darle las llaves de la redención. Actuaste con ira, Martín, dijo con una voz llena de sabiduría. Pero ahora te toca reconstruir lo que has destruido, y eso empieza por ti mismo. Lo dejó con estas palabras, sabiendo que el camino de Martín sería largo, pero ahora le correspondía a ella recorrerlo. Así, Martín Lefebvre emprendió lentamente su camino de redención, lejos de los focos y el ruido mediático. Con humildad y trabajo duro, comenzó a reconstruirse, poco a poco, día a día. Ya no era el policía arrogante que había sido, sino un hombre dispuesto a aprender de sus errores, a recuperar su dignidad y a comprender que el verdadero respeto no era algo que se debía, sino algo que se ganaba cada día.